Colombia se ubica entre los 30 países con mayores rendimientos por hectárea a escala mundial en el cultivo de mango, con una producción de 10,2 toneladas por hectárea, superando el promedio mundial que corresponde a 9,7 toneladas por hectárea. El departamento de Bolívar hace parte de una de las 17 regiones que cultiva mango en la nación neogranadina. La importancia en el cultivo de mango es que teniendo un cultivo bien tecnificado podemos sacar dos cosechas al tiempo, una en el primer semestre y la otra en el segundo, así como hacemos en el interior. Con la cadena alimenticia, en la alimentación con el mango se convierte en una base fundamental, ya que son frutas que tenemos en el medio. Tenemos que aprovecharlas porque no nos cuestan mucho. Aparte de eso, tenemos en cuenta de que si tecnificamos un cultivo bien tecnificado, tenemos la potestad de poder planificar el cultivo para sacarlo en un tiempo en que no haya cosecha y tenemos unos mejores precios en el mercado. Estudio del suelo. El productor, como paso inicial, debe realizar el estudio de suelo de su cultivo. Para esto, debe desarrollar el siguiente procedimiento. Para tomar una muestra de suelo, tenemos que tomar 3 puntos, sea diagonal en el mismo terreno, para evidenciar y clasificar los puntos estratégicos donde podemos tomar esa muestra. ¿Con qué fin? Con el fin de proceder a tomar una excelente muestra en el mismo terreno, pero con las diferentes mezclas de suelo que tiene este cultivo. Procedemos a tomar la muestra. Esta es la primera muestra que tomamos. Cogemos otro espacio para hacer el recorrido que nos toca hacer. Procedemos a coger el otro punto donde tomaremos la segunda muestra de suelo en el terreno que estamos ubicados. Ahora cogemos el tercer punto. Bueno, ahora procedemos a tomar el último punto de la muestra de suelo. Como son 3, ya llevamos 2, esta sería la última. Y ahora empezamos a hacer el mezclado de las 3 muestras. Para luego echarlas en una bolsa de aproximadamente 1 kilo. Hacemos el doblado. Esta cinta es con el fin de poner el nombre de la finca y el tipo de análisis que queremos que nos arroje y en qué cultivo lo vamos a utilizar para que el análisis suelo. Aquí logramos poner el nombre del propietario, el nombre de la finca y qué queremos con el análisis de suelo y qué cultivo deseamos sembrar, como es en el ejemplo del cultivo de mango. Aquí tenemos la indicación del nombre del propietario, del cultivo, lo que queremos mostrar, el nombre de la finca. Aquí le ponemos siempre viva. Con esto estamos terminando la labor de la muestra de suelo en los diferentes puntos de la finca siempre viva. Ahora mandamos esta muestra para el laboratorio para que más o menos en 15 días nos estaría dando los resultados de lo esperado para la fertilización. Después de haber hecho las muestras de suelo de la finca, nos han llegado los resultados del laboratorio, donde vamos a hacer la aplicación de un compostaje, ya que es un abono orgánico realizado por la misma finca en aprovechamiento de los residuos vegetales que nos está dando como residuo del plátano y de otras malezas, libre de agroquímicos al cultivo. Ahora vamos a proceder a aplicarle 1 kilito de compost, más o menos aproximadamente, para la siembra del árbol, como vamos a establecer.
Aquí estamos estableciendo el nuevo árbol acá en el cultivo. Tenemos que tener en cuenta una distancia de siembra, que son los 5 metros. En una hectárea estamos sembrando en 5 metros de distancia alrededor de 100 árboles, que se llama un aprovechamiento de suelo, o más bien explicando las buenas prácticas agrícolas, como es lo que queremos dar a demostrar en este programa. El cacao es considerado un superalimento porque contiene más de 50 nutrientes y componentes bioactivos como los polifenoles, que contienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que nos protegen y aportan beneficios sobre la salud. Las buenas prácticas agrícolas corresponden a una serie de principios, normas y recomendaciones técnicas que tienen como objetivo mejorar la inocuidad de los alimentos, mejorar y proteger el medio ambiente y la salud humana. Con la implementación de estas buenas prácticas se espera que el productor pueda dar un valor agregado a su producto y este se pueda ver reflejado en un mayor ingreso por la venta de sus productos. El establecimiento del cultivo de cacao requiere de unas características agroecológicas óptimas que permitan una mejor expresión de los materiales. Entre esas características se destaca la altura sobre el nivel del mar. Se recomiendan alturas entre los 0 y los 1300 metros sobre el nivel del mar, temperaturas entre los 16 y los 32 grados centígrados, las cuales se recomiendan, son importantes para todos los procesos fisiológicos, el desarrollo de la flor, la fructificación. Recomiendan precipitaciones entre los 1200 milímetros al año y los 2500 milímetros. Todos estos elementos en su conjunto son fundamentales para un óptimo desarrollo del cultivo. En términos de suelo, el cultivo de cacao tiene requerimientos en términos de la profundidad efectiva de sus raíces. Se espera que la profundidad de los suelos estén entre los 80 centímetros y 150 centímetros. Eso permitirá que la planta realice un buen anclaje y pueda extraer de la parte más profunda del suelo los nutrientes que la planta requiere para su desarrollo. Las raíces, como se pueden observar, son superficiales en su mayoría, es decir, que tiene una capacidad de extracción de nutrientes importante. Estas raíces corresponden a este árbol de cacao que apreciamos y podemos también analizar, observar que esta especie, este cultivo, tiene unos requerimientos específicos en términos de suelos con textura mediana, es decir, suelos franco-arcillosos o franco-arenosos. Otra de las características importantes en términos de requerimiento es una buena actividad de microorganismos en el suelo, al igual que una capa superficial fértil de materia orgánica favorecen en gran medida el desarrollo del cultivo. Otro elemento en términos de propiedades químicas corresponde al pH del suelo. El pH recomendado se estima entre 6 y 9. En el territorio colombiano existen una serie de enfermedades que son limitantes para el cultivo del cacao. Estas enfermedades pueden afectar drásticamente la productividad, alcanzando niveles de pérdida en los cultivos hasta de un 80%. Esto está asociado a zonas húmedas, que es donde normalmente se desarrolla la cacaocultura en Colombia, pero a esto hay que agregarle las bajas prácticas de manejo que se desarrollan en el cultivo. Si nosotros implementamos buenas prácticas al cultivo del cacao, podemos reducir esas pérdidas en aproximadamente un 8%. Entre las enfermedades predominantes se destaca monilia, se destaca fitóptora, escoba de bruja y también el mal del machete, entre otras enfermedades. Estas enfermedades afectan directamente la producción al causar pudrición de los frutos, mal olor, afectan los cojines florales, las hojas y las ramas, que son importantes para el proceso de fotosíntesis. Estos patógenos se desarrollan al interior del cultivo
cuando encuentran unas condiciones óptimas de temperatura y humedad relativa que favorecen esa apertura o esa aparición al interior del cultivo. Estos patógenos se distribuyen o propagan al interior del cultivo de cacao por ayuda del viento o con salpicaduras del agua cuando las esporas se encuentran allí en el suelo, llega la lluvia, se levantan y pueden llegar a plantas o árboles vecinos. Otra de las prácticas recomendadas para reducir la incidencia de enfermedades en el cultivo del cacao corresponde a la reducción en los niveles de sombrío del cultivo cuando este es excesivo. Este manejo permite que la luz ingrese al cultivo, permite una circulación del aire y reducir la humedad relativa al interior del cultivo. Es necesario mencionar que la humedad relativa con la temperatura son uno de los factores que más influyen en la aparición de patógenos que pueden afectar la productividad. Hay una pregunta muy importante y es ¿para qué se realiza la poda? Bueno, la poda nos permite que la luz pueda ingresar al interior del cultivo y la planta pueda desarrollar sus procesos fisiológicos de manera correcta. Regulamos esas condiciones microclimáticas al interior del cultivo. Esto favorece procesos de aireación, de reducción de la humedad relativa y con esto pues se reduce la aparición de enfermedades limitantes del cultivo. Otra de las características importantes es la sincronización de la fructificación y la cosecha. Nos permite al mismo tiempo realizar un manejo fitosanitario y de enfermedades del cultivo, al igual que mejorar la productividad, que es una de las razones o el objetivo principal en el cultivo del cacao. De igual manera se recomienda realizar podas en árboles enfermos y sanos, tratando de alcanzar alturas que no superen los 4 metros. Es importante realizar esta poda debido a que podemos alcanzar aquellas mazorcas que se encuentran enfermas y al mismo tiempo favorece la cosecha de las mazorcas que se encuentran en buen estado. Entre las prácticas de poda al interior del cultivo de cacao se destacan las podas de formación. Estas podas deben de realizarse desde el inicio del crecimiento del árbol y tiene como objetivo un desarrollo armónico entre las ramas primarias y el desarrollo de las ramas secundarias. Entre las recomendaciones para realizar la poda de formación se destaca realizarla desde inicio de la etapa de vivero, en segundo lugar una vez establecido en campo y de igual manera la realización de deschupones. Todo esto con el propósito de favorecer y mejorar, proteger las ramas primarias y secundarias de la planta de cacao. La poda de rehabilitación tiene como objetivo recuperar la conformación cónica del árbol de cacao a una altura no mayor a 4 metros. Dentro de este tipo de poda se destacan la poda de rehabilitación parcial. Quiere decir una poda sucesiva y fuerte que se realiza al árbol de cacao, mientras encontramos otro tipo de poda de rehabilitación que es total, donde lo que hacemos es recuperar de una manera drástica el total del follaje viejo que tiene el árbol. Esto se realiza cuando las plantas tienen algún problema fitosanitario que es severo y afectan en gran manera la producción del árbol de cacao. La poda de mantenimiento permite tener un árbol de cacao con una forma de un cono de manera natural, mantener ramas sanas, activas y productivas. Se recomienda realizar esta poda por lo menos 2 veces al año, una primera poda al final del periodo seco y una segunda poda al final de la mayor producción en el cultivo del cacao.
Entre las herramientas e insumos necesarios para realizar una poda se destacan la tijera podadora, la tijera aérea, serrucho, en algunos casos machete y motosierra. Y entre los insumos, soluciones a base de yodo agrícola o hipoclorito para la desinfección de herramientas y insumos para la cicatrización, algunos ya comerciales y otros que se pueden elaborar en la finca, como el caso del cardo bordelés. En el cultivo del cacao se recomienda realizar fertilizaciones por lo menos 2 veces al año. Esas fertilizaciones deben de realizarse en periodos de lluvia que permitan una mayor asimilación del fertilizante y de los nutrientes por parte de las plantas. Debe realizarse sin malezas, debe realizarse cuando el árbol está podado para que éste pueda verse beneficiado en la próxima cosecha. Debe realizarse en plantaciones con bajos niveles de sombrío que reduzcan esa competencia por los recursos de nutrientes y agua que se presentan a nivel del suelo. Antes de realizar el establecimiento del cultivo de cacao, es necesario realizar un análisis de suelo. Este análisis de suelo se debe realizar cada 2 años y nos va a permitir determinar los requerimientos o las recomendaciones que se deben implementar en términos de fertilización para potencializar la producción en el cultivo de cacao. Se recomienda realizar un muestreo, una muestra compuesta al interior del terreno, por lo menos 20 puntos de muestreo para tomar una muestra representativa. A continuación vamos a presentar la forma indicada de tomar una muestra de suelo. Realizamos la limpieza de la parte superficial del terreno. Para esta labor podemos usar un palín o una pala. Una vez despejada o limpia el área, se procede a realizar un hoyo de aproximadamente 30 centímetros de profundidad. Una vez se alcance la profundidad deseada, es recomendable medir esa profundidad y cotejarla con el tamaño del palín. Una vez se alcanza la profundidad deseada, se toma una muestra de la pared del hoyo, ¿verdad? Y tratando de sacar una tajada completa. Una vez se extrae la muestra de suelo, es necesario con un cuchillo extraer estos bordes. Y esta va a ser la muestra que nosotros vamos a usar para mezclarla con los otros 20 puntos de muestreo al interior del lote. Vamos a depositar esta muestra de suelo al interior de un balde o una caneca. Es recomendable que las herramientas que usemos para extraer esta muestra de suelo no esté oxidada, que esté limpia, porque eso nos puede alterar en alguna manera el análisis de laboratorio. De igual manera, el cuchillo que vamos a usar, el recipiente donde vamos a conservar la muestra de suelo, es necesario que esté completamente limpia. Hay otro elemento importante y es necesario retirar estos piedras o también terrones, es necesario también retirarlos. Raíces también, la presencia de raíces es necesario retirarlos para llevar una muestra completamente limpia. Una vez tenemos esta muestra compuesta, extraemos solo 1 kilogramo de suelo, lo llevamos a una bolsa, preferiblemente Ziploc, que tiene este cierre hermético, una muestra de 1 kilogramo.
y procedemos a su diligenciamiento. El diligenciamiento de la bolsa tiene que contener información en términos de el nombre del productor, el nombre de la finca, su ubicación. Es importante indicar qué tipo de cultivo se va a establecer o ya está establecido, la edad del cultivo y algunas características biofísicas del terreno. Si encontramos que es una zona con pendientes, si es una zona plana, si es una zona ondulada, es necesario indicar estas características para que se haga unas recomendaciones apropiadas para la fertilización de acuerdo al estado fisiológico de la planta. Como conclusiones, destacamos la necesidad de realizar buenas prácticas agrícolas en el cultivo del cacao para optimizar su productividad y la calidad del cacao. Es importante mencionar que el cultivo del cacao durante sus primeros años de establecimiento requiere de un asocio de sombrío. Se estima que es de aproximadamente 30% y después del segundo y tercer año hay que reducir ese sombrío a un 30%. En ese sentido, se debe realizar un manejo integral de la plantación de cacao, tanto el cacao como objetivo principal, pero también de esos sombríos permanentes, que normalmente son árboles y frutales, y esos otros cultivos transitorios como guineo o como plátano.